Muy bien, continuamos con nuestro curso de teoría de números. En esta ocasión seguimos desarrollando los contenidos de la unidad de congruencia aritmética modular y particularmente lo que vamos a hacer es hablar sobre lo que son los sistemas completos y los sistemas reducidos de residuos. ¿Ok? A ver, ¿de qué se trata esta idea? Nosotros ya habíamos visto en la sección anterior, ¿verdad? Que nosotros tenemos básicamente el conjunto de los enteros módulo n, ¿verdad? Y vimos que de alguna manera este conjunto estaba formado básicamente por la clase del cero, por la clase del uno, por la clase del 2 y así hasta la clase del n-1, ¿verdad? Básicamente estas clases eran los posibles residuos que podían eh, aparecer al dividir un número entre ellos, ¿verdad? Entonces vimos que a este conjunto lo podíamos dotar de una estructura aritmética, que podíamos definir una suma, que podíamos definir un producto y que habían diferentes propiedades interesantes, ¿no? Este conjunto podía ser un grupo, podía ser un anillo, vimos bajo qué condiciones era un cuerpo, ¿verdad? Estudiamos más o menos la estructura aritmética y algebraica. Bueno, ahora la pregunta que nosotros nos podríamos hacer es, a ver, ¿necesariamente el conjunto de los enteros módulo n debe estar representado por esos enteros? Porque recuerden que finalmente las clases de equivalencia, que son estos conjuntos que están acá, simplemente son los conjuntos que aparecen al momento, ¿verdad?, de dividir un número entero por un módulo fijo. Por ejemplo, pensemos en el módulo 4. Yo sé que en el módulo 4 tengo cuatro restos posibles. O tengo el resto cero, o tengo el resto uno, o tengo el resto 2, o tengo el resto 3. Porque el resto 4 vuelve a ser la clase del cero. El resto 5 vuelve a ser la clase del uno. El resto 6 vuelve a la clase del 2. El 7 vuelve a la clase del 3. Y así yo podría ir de alguna manera ordenando todos los numeritos, ¿verdad? En una especie como de espiral, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos haciendo básicamente cuando trabajamos con los enteros módulo n es quedarnos con los residuos, con los más pequeños. O sea, nosotros nos estaríamos quedando con estos. Ese, con ese y con ese. ¿Se fijan? Y nosotros de alguna manera decimos que el conjunto de los enteros módulo 4 es simplemente la clase del cero, del uno, del 2 y del 3. Bueno, aquí lo escribo, ¿verdad? Sin agregarle acá un sombrerito, pero hay que recordar que ese no es el cero, el uno, el 2 y el 3, sino que son los conjuntos, ¿verdad? Son las clases de equivalencia. Bueno, pero fíjate que en estricto rigor, si yo, por ejemplo, miro la clase del 4, o más bien dicho, la clase del cero, ¿verdad? La clase del cero, esa clase del cero es la misma clase del 4. ¿Verdad? O sea, en estricto rigor, los enteros que dejan resto cero al ser divididos por 4 son, entre comillas, podríamos decir, los mismos que dejan resto 4 al ser divididos por 4. ¿Verdad? Bueno, si deja resto 4, bueno, podríamos seguir dividiendo y llegamos al resto cero, ¿se fijan? Entonces, en estricto rigor, otra forma de escribir a los enteros módulo 4 podría ser como uno, 2, 3 y 4. ¿Se fijan? Ya no estaría dejando el resto cero, sino que el resto cero que iba aquí lo estaría reemplazando por el 4, que es su equivalente. Y entonces eso de alguna manera nos podría empezar a hacer pensar, entonces no necesariamente siempre tiene que ser cero, uno, 2, 3, por ejemplo, sino que yo podría empezar a buscar uno de cada clase y armarme otra forma de representar al conjunto de los enteros módulo 4, ¿no? Porque recuerden que son clases de equivalencia, entonces efectivamente yo podría decir que los enteros módulo 4 son cero, uno, 2, 3. Pero también, por ejemplo, podría decir que son 4, ¿verdad? 4. Aquí podría escoger el 9 en la clase del uno, en la clase del 2 podría escoger el 6 y en la clase del 3 podría escoger el mismo 3, por ejemplo. Y este sería otro conjunto de representantes, ¿o no? Sería, fíjate que es exactamente el mismo conjunto, pero aquí estamos usando otros representantes distintos. ¿Se fijan? Entonces, lo que vamos a intentar hacer ahora con este tema de los sistemas completos y reducidos es estudiar un poco esto, ¿no? O sea, ¿qué ocurre si no necesariamente los representantes van a ser del cero al n-1, sino que yo podría ahora cambiarlos en otro orden y con otros elementos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de los sistemas completos y reducidos. Entonces, lo primero que vamos a partir estudiando son los que se llaman los sistemas completos de residuos, ¿ya? En palabras sencillas, ¿qué es un sistema completo de residuos? La idea de un sistema completo de residuos es que tengamos un elemento de cada clase de equivalencia, ¿ok?
un elemento de cada grupito. Por ejemplo, aquí en el módulo 4 la idea es tener uno de cada uno de estos grupos. Aquí tenemos cuatro grupitos. Entonces, la idea de un sistema completo de residuos es tener uno de cada uno. Por ejemplo, el sistema 0123 es un sistema completo de residuos módulo 4 porque tenemos uno de cada clase. Tenemos uno de la clase del 0, uno de la clase del 1, uno de la clase del 2 y uno de la clase del 3. ¿Se fijan? Esa es la idea en palabras muy sencillas de un sistema completo de residuos. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a ver la definición. Pero básicamente resume lo que acabo de decir. Fíjense. Sea n un número natural, o sea, un número entero, este va a ser el módulo, tal que n es mayor que 0. ¿Ya? O el módulo va a ser positivo. Se dice que el conjunto SCR por sistema completo de residuos, eso es lo que significa, fíjate, va a tener K elementos, aquí podemos ver R1, R2 hasta RK, este es un subconjunto de los enteros, o sea, aquí tenemos K números enteros, ¿ya? Entonces vamos a decir que este conjunto de números es un sistema completo de residuos módulo n, si solamente si verifica las siguientes condiciones. A ver, ¿cuál es la primera condición? Para cualquier número entero debe existir un R aquí dentro, de tal manera que A es congruente con RI. ¿Se fijan? O sea, ¿qué es lo que me están diciendo? Que para cualquier número entero tiene que haber un elemento dentro del sistema completo que lo representa de alguna manera. Se fijan, por ejemplo, aquí, bueno, aquí el de los enteros módulo 4 ya lo tengo bastante rayado, ¿ok? Pero, por ejemplo, aquí tenemos el bracito, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo la primera condición es que en mi sistema reducido, yo tengo que tener, eso básicamente lo que me está diciendo es que tengo que tener un representante de cada clase, ¿ok? Esta primera condición me está diciendo que tiene que ser uno de cada clase. Entonces, ¿qué es lo que dice la propiedad? Si yo tomo cualquier número entero, por ejemplo, no sé, el 10, tiene que haber un elemento dentro de mi sistema completo de residuos que representa el 10. Entonces, por ejemplo, yo aquí empiezo a mirar y yo digo, mira, aquí el 10 está acá. ¿Te fijas? Entonces tiene que haber un representante en esta clase. Por ejemplo, aquí el representante del 10 podría ser el 2, ¿no? ¿Verdad? Recordemos que generalmente Z4 nosotros lo escribimos como 0, 1, 2, 3. Entonces, el representante del 10 es el 2, porque 10 es congruente con 2 módulo 4. Bueno, sí, ¿qué pasa si yo escribo el número 200? Bueno, tiene que haber acá adentro algún numerito que represente el 200. ¿Te fijas? Tiene que haber alguno que represente el 200. Como el 200 es múltiplo de 4, aquí, por acá arriba va a estar el 200 y su representante va a ser el 0. ¿Se fija? Que efectivamente está acá dentro del conjunto. ¿Ok? Entonces, la idea de la primera condición es que haya uno de cada clase de equivalencia. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviese el siguiente conjunto, si yo tuviese el siguiente conjunto, no sé, sigamos trabajando en Z4. Todos los ejemplos los voy a hacer en Z4 porque ya tengo hecho el dibujo. Imagínense que yo tengo el conjunto 1, 2, 3. Ya, ¿ese será un sistema completo de residuos módulo 4? No. ¿Por qué? Porque la idea es tener uno de cada clase de equivalencia. Aquí tengo uno de la clase del 1, tengo uno de la clase del 2, que es el mismo 2, fíjate, y uno de la clase del 3, pero no tengo ninguno de la clase del 0. Entonces yo digo, a ver, ¿el 4 tiene algún elemento que lo represente aquí? No, no hay ninguno, porque el 1 no representa el 4, porque el 4 no es congruente con el 1 módulo 4. Tampoco lo representa el 2 porque el 4 no es congruente con 2 módulo 4. Y tampoco lo representa el 3. ¿Te fijas? Porque tampoco es congruente con 3 módulo 4. ¿Ya? Entonces, la idea, ¿ok? Es que cada numerito entero tenga un representante dentro del conjunto. En palabras sencillas, que de cada una de las clases de equivalencia que se forma aquí, de cada uno de los bracitos, tiene que haber uno, al menos uno. ¿Ya? Esa es la primera condición. ¿Ya? Esa es la primera. La segunda condición dice que para cada RI y RJ dentro del sistema completo de residuos, donde I es distinto de J, se tiene que cumplir que RI no debe ser congruente a RJ. A ver, en palabras muy sencillas, ¿qué es lo que está diciendo esta segunda condición? Que yo no debo tener dos elementos de la misma clase. ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, yo podría tener, aquí en módulo 4 podría tener el conjunto 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ese será un sistema completo de residuos módulo 4? A ver, primera condición, todos los elementos tienen que estar representados por alguno de estos.
Efectivamente lo están, porque cualquier número que tú divides entre 4 o te deja resto cero o te deja resto uno 2 o 3. Así que están todos representados. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Que ahora la segunda condición dice que no pueden haber dos elementos congruentes. En este caso, el cero y el 4 son congruentes. Módulo 4. Entonces ahí yo tendría que eliminar alguno de los dos. Por ejemplo, yo elimino el 4 y ahora sí me queda un sistema de residuos módulo 4. ¿Se fijan? Un sistema completo. ¿Ya? Entonces, en palabras sencillas, un sistema completo de residuos módulo n es uno, solamente uno de cada clase. Uno de cada bracito. ¿Ya? Ahora, esos no tienen por qué ser necesariamente el cero, el uno, el 2, el 3 y el 4. No. O sea, puede ser cualquiera, pero tiene que ser uno de cada brazo. ¿Se fijan? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy aquí a borrar. Voy a hacer ahora módulo 5. Aquí ya hicimos un ejemplito con el módulo 4. Vamos ahora con el módulo 5. Entonces aquí vamos a tener cero, uno, 2, 3, 4. El 5 vuelve al cero, 6, 7, 8, 9. ¿Se fijan? Esto se empieza como a enrollar. Después aquí tenemos 10, 11, 12, 13, 14, voy a una más, 15, 16, 17, 18 y 19. Y esta cosa sigue y sigue, ¿no? Esto, recuerden que aquí va, podemos pensar que es como una especie de reloj, ¿verdad? Una especie de reloj. Bueno, quiero armar un sistema completo de residuos módulo 5 para poder representar a Z5. Bueno, lo típico que nosotros hacíamos hasta antes, ¿verdad? Era del 0 al 4, ¿no? Siempre uno lo hace como del 0 al n-1. O sea, sería 0, 1, 2, 3, 4. Ya, ese efectivamente es un sistema completo de residuos, porque hay uno de cada clase. Fíjate, aquí está el 0 que representa a este brazo de acá, tenemos al uno que representa el brazo de ahí, al 2 que representa el brazo de acá, al 3 que representa este y el 4 que representa este. Y hay uno de cada una. Así que efectivamente ese sí es un sistema completo de residuos. Así que yo puedo representar a Z5 de esta manera. Ya, pero yo también podría representar a Z5 de otra forma, ¿no? Vamos a ver otra forma de representar a Z5. A ver, la idea es tener uno de cada clase. Entonces yo, por ejemplo, aquí en la clase del 0 voy a escoger al 10. En la clase del uno voy a escoger al 16. En la clase del 2 voy a escoger al 7. En la clase del 3 voy a escoger al mismo 3. Y en la clase del 4 voy a escoger, por ejemplo, al 9. Listo. Fíjate, este conjunto que está acá es otra forma de representar a Z5. También es un sistema completo de residuos módulo 5, porque efectivamente tenemos uno de cada brazo, por lo tanto cada número entero va a ser congruente a alguno de ellos, y además son bracitos distintos, así que todos ellos son incongruentes entre sí módulo 5. ¿Sí? Entonces, insisto, este tema de los sistemas completos es simplemente como para ir viendo otras maneras de representar a Zn. Estábamos acostumbrados a ver a Zn como 0, 1, 2, 3, hasta n-1, pero ahora estamos viendo que en general no tiene por qué ser necesariamente del 0 al n-1, sino que basta con que sea uno de cada clase de equivalencia y solamente uno. ¿Se fijan? Ahora, en la práctica, evidentemente, nosotros generalmente trabajamos con este, del 0 al n-1. Este es como el sistema de residuos estándar, por decirlo así. ¿Sí? Generalmente cuando uno piensa en Zn, uno piensa del 0 por ejemplo, aquí en Z5. Si a mí me hablan de Z5, yo inmediatamente me imagino del 0 al 4. No me imagino 10, 16, 7, 3, 9. ¿Te fijas? O sea, generalmente una forma como de estandarizar los sistemas es de 0 a n-1. Pero no tiene por qué ser así. Estamos viendo ahora que en realidad puede ser otros números. O sea, insisto, basta con que sea uno de cada clase y solamente uno. ¿Ya? Así que este tema del sistema completo de residuos es simplemente para venir a generalizar este tema que habíamos visto en los videos anteriores de que Zn tenía que ser necesariamente de 0 n-1. No, no necesariamente. ¿Ya? Sino que esa es como la forma estándar y uno lo trabaja así. ¿Ya? Aunque hay algunas veces donde uno modifica un poquito eso y podemos trabajar con otro sistema, pero en general uno trabaja con eso. ¿Ya? Así que esta es la idea de un sistema completo de residuos módulo n. Es uno de cada clase. ¿Ya? Es solamente uno de cada clase. Bien, vamos a ver entonces algunas propiedades interesantes. ¿Ok? Primera propiedad, o más bien dicho, primera proposición, ¿no? Proposición 84. Sea M un conjunto de cardinalidad n. Es decir, supongamos que M tiene n elementos. ¿Sí? La cardinalidad de M es n. También otros lo escriben así como con un hashtag M o entre paréntesis, algo así.
Ya, es simplemente que el conjunto M va a tener n elementos. Diremos que M forma un sistema completo de residuos módulo n, si y solamente si para cualquiera dos elementos R sub i y R sub j distintos de M, se tiene que R sub i y R sub j son incongruentes módulo n. ¿Ok? A ver, ¿qué es lo que me está diciendo esta propiedad? Vamos a lo anterior. Vamos otra vez aquí a las definiciones de los sistemas. Fíjate, para que tengamos un sistema, recordemos que teníamos que cumplir dos propiedades. La primera era que cada número entero tenía que ser congruente a alguno del sistema, y la segunda es que todos tenían que ser incongruentes dos a dos. Sí, o sea que ninguno tenía que ser incongruente con ninguno. ¿Ya? En palabras sencillas, no podíamos tener dos dentro del mismo bracito. Tenían que ser todos de brazos distintos. Bueno, la propiedad me dice que si yo quiero encontrar un sistema completo de residuos módulo n y tengo un conjunto que justo tiene n elementos, entonces ya la primera condición no tengo que probarla, basta con que demuestre la segunda nomás. Tengo que demostrar que los elementos del conjunto M son incongruentes entre sí. Nada más, no tengo que entrar a ver que cada entero sea congruente con alguno. O sea, me ahorro la propiedad uno, que es entre comillas como la más difícil de repente de demostrar. ¿Ya? Así que si yo quiero trabajar con un sistema de, completo de residuos módulo n y tengo un conjunto que justo tiene n elementos, solamente tengo que demostrar la segunda propiedad. Tengo que demostrar que los elementos de ese conjunto no son congruentes entre sí. Y eso es todo. ¿Ok? Entonces igual nos facilita bastante demostrar que un conjunto es un sistema completo, ¿no? Ya, bien, fíjate que este es un sí solo sí, así que hay que hacer la demostración para los dos lados. Bien, vamos entonces con la primera dirección. Supongamos que M es un conjunto de cardinalidad n, ¿ya? Y supongamos que M forma un sistema completo de residuos módulo n. Lo voy a escribir así, ¿ya? Como para abreviar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Aquí, por demostrar, ¿verdad? Que para cualesquiera dos elementos Ri y Rj distintos de M, Ri es incongruente a RJ módulo E, ¿verdad? Esa es la primera dirección, ¿no? Fíjate, dice, si M forma un sistema completo de residuos módulo N, entonces, para cualesquiera dos elementos Ri y Rj distintos de M, se tiene que Ri es incongruente a RJ módulo. Bueno, esta dirección, fíjense que pero es completamente trivial, ¿verdad? O sea, esto ni siquiera hay que hacer una demostración exhaustiva porque esto es simplemente por la definición. O sea, efectivamente, nosotros ya sabemos que si un conjunto, ¿verdad? Es un sistema completo de residuos, tiene que cumplir eso porque es la propiedad 2. ¿Te fijas? Es la propiedad 2. ¿Ok? Entonces, si M es un sistema completo de residuos módulo n, necesariamente todos sus elementos deben ser incongruentes. Así que la primera dirección, fíjate que ya está demostrado. O sea, es simplemente ir referenciar a la definición y eso es todo. ¿Sí? Así que esto se cumple por definición. ¿Sí? Esto es por definición. Ya, evidentemente, la parte más interesante es el recíproco, lo que viene ahora. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de cardinalidad n. Y ahora tenemos que suponer y supongamos que para cualesquiera dos elementos, para cualesquiera dos elementos, ¿verdad? Ahora recuerden que estamos en la dirección contraria, ¿verdad? Ahora tengo que demostrar que M es un sistema de residuos. Inicialmente lo supuse, pero ahora hay que demostrarlo, ¿verdad? Entonces, esta demostración ya va a ser obviamente un poquito más compleja. Sí, porque anterior era simplemente referenciar a la definición. Entonces ya, supongamos que tenemos que M es un conjunto de cardinalidad n y supongamos que para cualesquiera dos elementos distintos de M, distintos de M, ya, se cumple que Ri es incongruente a RJ módulo E. ¿Sí? Es decir, supongamos que todos son incongruentes entre sí. ¿Ya? Entonces, la idea ahora es demostrar que efectivamente M, y ese va a ser nuestro por demostrar, lo voy a poner aquí, por demostrar que M
es un sistema completo de residuos módulo n. Eso es lo que tengo que llegar a demostrar. ¿Ya? Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Ya? Bien. Vamos entonces viendo la definición. ¿Qué es lo que me decía la definición? Voy aquí a borrar un poquito porque tengo muchos colores, ¿verdad? A ver, para que un conjunto forme un sistema completo de residuos módulo n, tiene que cumplir dos condiciones. La primera era que para cualquier número entero debe existir un residuo dentro del conjunto con el que sea congruente. Eso es lo primero. Y lo segundo es que para cualesquiera dos elementos dentro del conjunto tienen que ser incongruentes módulo n. Ah, fíjate que esa segunda propiedad como que ya la estamos asumiendo por hipótesis, entonces en realidad la que nos faltaría demostrar con más detalle es la primera. ¿Bien? Bien, entonces vamos aquí a escribir algunas cosas. Bueno, fíjate que lo primero que tenemos, ya, lo primero que tenemos es que, a ver, si RI y RJ son todos incongruentes, ¿verdad? Porque fíjate que, a ver, tenemos que M es un conjunto de cardinalidad n, entonces va a haber aquí un elemento R1, R2 y así hasta Rn, ¿verdad? Estamos suponiendo, ¿verdad?, que todos ellos son incongruentes 2 a 2, ¿sí? O sea, que no hay ninguno congruente con ninguno. Entonces, lo primero que significa eso, significa que cada uno de estos elementos que está aquí, cada uno de estos de estos RK, podríamos decir, ¿no? Cada uno de los RK que está dentro de M, ¿verdad? Representa una clase distinta módulo N, ¿sí? Representa una clase distinta módulo N. Porque si hubiesen dos que son congruentes, estarían dentro de la misma clase. Acuérdense que aquí lo podemos ver con el dibujito. Si, por ejemplo, yo tengo dos elementos que son congruentes, por ejemplo, aquí el 0 y el 5, significa que están dentro de la misma clase. Pero si no son congruentes, necesariamente tienen que estar en clases distintas. Entonces, aquí lo primero que yo puedo ver de lo que me están diciendo aquí es que si todos ellos son incongruentes, significa que cada uno de los R que están ahí, del R1, R2, R3 hasta Rn, son clases distintas módulo n, y por lo tanto, ¿cuántas clases vamos a tener? Bueno, deberíamos tener n clases distintas, ¿verdad? Voy a poner aquí, y hay n clases distintas, ¿verdad? Porque cada uno es una clase diferente, y como hay n, bueno, van a haber n clases distintas, ¿verdad? N clases distintas. Ya, eso es lo primero. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate. Recuerden que estos R1, R2, R3, así, no tienen por qué ser necesariamente 0, 1, 2, 3, 4, no, o sea, ya vimos antes que puede ser cualquier número, ¿ya? Aquí simplemente sabemos que son todos de clases distintas, pero no tienen por qué ser necesariamente del 0 al n-1, puede ser cualquier número. ¿Ya? Así que hay que tener bastante cuidado con eso. Ya, recuerde, insisto, la segunda propiedad ya la tenemos demostrada, o sea, no demostrada, sino que la estamos asumiendo por hipótesis. Lo que hay que demostrar es la primera, que para cualquier entero, ese entero debe ser congruente con alguno del conjunto. ¿Ya? Esa es como la visión hacia donde nosotros tenemos que ir. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir cada uno de los R que está aquí, lo vamos a dividir entre el módulo. ¿Sí? Cada uno de los RK, ahí yo le llamé R sub K, cada uno de los R sub K que está aquí lo voy a dividir entre el módulo. Eso se puede hacer porque yo puedo dividir cualquiera de los números, ¿no? Y el algoritmo de la división nos asegura que existe un cociente y un resto, ¿no? Entonces, si yo divido cada RK entre N, ¿verdad? Yo sé que RK va a ser igual a N por algún Q más R, donde R está entre 0 y N. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Fíjate aquí lo que ocurre, que aquí yo puedo pasar este R restando. Entonces me queda RK menos R es igual a N por Q. Eso significa que N divide esta resta. N divide a RK menos R y por lo tanto RK es congruente con R módulo N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces ocurre eso. ¿Ya? Ocurre eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate, lo que me está diciendo de alguna manera esto es que cada uno de los RK que están acá adentro son congruentes con algún resto que va entre 0 y n, ¿verdad?
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ya habíamos visto que dentro de M tenemos n residuos distintos, ¿ok? Y a ver, recuerda, aquí fíjate que R va entre 0 y n, y n menos uno en realidad, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos elementos hay entre 0 y n menos uno? Hay n, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, hasta el n menos uno. Eso significa que cada uno de estos R que están aquí van a ser congruentes con algún número entre 0 y n menos uno. ¿Se fijan? Y van a ser todos distintos porque recordemos que aquí eran todos incongruentes. Así que aquí cada uno de los R que tenemos dentro de M va a ser un número distinto va a ser congruente con un número distinto entre 0 y n menos uno. ¿Ok? Eso significa que vamos a tener por aquí algún RK le voy a poner que va a ser congruente con uno módulo n, bueno, con cero módulo n. Va a haber otro que va a ser, no sé, le voy a poner RK2, lo voy a poner aquí. Va a haber otro R que va a ser congruente con uno. ¿Se fijan? Aquí, no, un 0. Va a haber otro R que va a ser congruente con 2. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a un RK sub n que va a ser congruente con n menos uno módulo n, ¿verdad? Insisto, fíjate que aquí al dividir cada R sub k del conjunto M, ese R sub k va a ser congruente con un resto que está entre 0 y M. Y como todos los elementos de M son incongruentes, van a tener que ser congruentes con restos distintos entre 0 y n. No van a ser iguales. ¿Ok? No van a haber dos restos que sean congruentes con el mismo, porque estamos suponiendo que estos elementos que están dentro de M son incongruentes. ¿Ok? Por lo tanto, va a haber uno de los que está aquí que es congruente con cero, otro que es congruente con uno, otro que es congruente con 2, con 3, con 4, hasta el n menos uno. ¿Cuál es congruente con cuál? No tenemos idea, ¿verdad? Pero sí sabemos que cada uno va a ser congruente con alguno de estos elementos que están acá. Ahora, consideremos un entero A cualquiera. Supongamos que A es un entero cualquiera. También este A lo puedo dividir entre n, ¿verdad? Yo sé que A lo puedo dividir entre n y esto es lo mismo que n por q más r, donde r está entre 0 y n. Fíjate que el algoritmo de la división es como un teorema, pero fundamental en toda nuestra teoría. Bueno, fíjate que puedo hacer lo mismo. Este r lo puedo pasar restando. A menos r es igual a n por q. Entonces n divide a menos r y por lo tanto a es congruente con r módulo n. Y r, fíjate, va entre 0 y n, ¿verdad? Es mayor o igual que 0, pero menor que n, que es lo mismo que decir que es mayor o igual que 0, pero menor o igual que n menos 1, ¿verdad? Eso significa que este A, este número entero A, es congruente con algún número entero que va entre 0 y n menos 1. Es congruente con alguno que va entre 0 y n menos 1, ¿verdad? No sé con cuál, pero con alguno de los que está acá tiene que ser congruente, ¿ok? Y por lo tanto, si es congruente con alguno de esos, también va a tener que ser congruente con alguno de los R que están acá. ¿Sí? Por la transitividad, recordemos que la congruencia es transitiva, ¿no? Supongamos que A es congruente con cero módulo n. Si es congruente con cero, entonces fíjate aquí, cero es congruente con R sub K1. Por lo tanto, el A va a ser congruente con R sub K sub 1 módulo n. ¿Se fijan? O sea, por la transitividad. Entonces, cada número entero va a ser congruente con alguno de los R que está acá, con alguno. ¿Con cuál? No tenemos idea, pero con alguno. ¿Sí? Por lo tanto, si volvemos a la parte original, eso significa que cada número entero va a ser congruente con algún elemento del conjunto M. Tiene que ser congruente con algún elemento del conjunto M, de este conjunto. Y por lo tanto, ahí tenemos demostrada la primera propiedad, ¿o no? Efectivamente, para cada número entero existe un RI en el sistema que es congruente con él. ¿Se fijan? Entonces ahí está la demostración. O sea, el chiste es hacer la división. La división es la que nos permite entrar a jugar con ello. ¿Sí? Entonces con eso está demostrado. ¿Ok? Con eso ya está demostrado. ¿Sí? O sea, entonces ahora, si nosotros queremos armar sistemas completos de residuos módulo n,
Basta con que tengamos un conjunto de cardinalidad n, es decir, que tenga n elementos, y después bastaría verificar que todos son incongruentes nomás. ¿Sí? Eso es lo único que hay que revisar. ¿Ya? No hay que demostrar que cada uno debe ser congruente con algún entero, no. Solamente demostrar que entre ellos son incongruentes. ¿Sí? Bien. Vamos con otras propiedades, vamos avanzando. Ahora tenemos una observación que dice, cada entero A es congruente a un y solo un elemento del sistema completo de residuos. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ya? O sea, si yo tengo un sistema completo de residuos módulo n, ¿verdad? Este va a ser un conjunto que va a tener un R1, R2 y así está un RK. Entonces, si yo tengo que un entero, o sea, yo tengo un número entero, este número entero va a ser congruente solamente a uno de los que está acá, solamente a uno. No puede ser congruente con dos distintos. ¿Ok? Por ejemplo, no podría ser que A sea congruente con R1 y que también sea congruente con R2. ¿Sí? No se puede. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque si A es congruente con R1 módulo n y A es congruente con R2 módulo n, por la transitividad, R1 va a ser congruente con R2 módulo n. Y eso no se puede porque recordemos que la segunda condición nos decía que todos tenían que ser incongruentes 2 a 2. Acuérdense, la segunda condición, que es la que tenemos acá, voy a borrar un poco, esta condición me dice que todos los elementos del conjunto deben ser incongruentes. ¿Se fijan? Entonces no puede ser que haya un elemento que es congruente con dos diferentes porque si no, no se cumpliría la definición. ¿Ya? Así que eso es una observación importante. Bien, vamos entonces ahora con la siguiente proposición, ¿sí? Y esto es más que nada una especie de juego, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? Si n es un entero positivo, entonces el conjunto del 0 al n-1 forma un sistema completo un sistema completo de residuos módulo n. Eso como que ya medio lo sabemos, ¿no? Porque efectivamente, generalmente uno representa los sistemas completos de residuos con este conjunto del 0 al n-1, ¿ya? Pero obviamente esto hay que demostrarlo, ¿verdad? Pero es simplemente ahora hacer la prueba, ¿ya? Y la prueba va a ser es una prueba bonita, creo yo. Bien, vamos a demostrar que efectivamente el conjunto del 0 al n-1 es un sistema completo de residuos, ¿ya? Y aquí una cosa más es que este sistema completo de residuos es especial, porque insisto, generalmente uno a ZN siempre lo representa con este conjunto, ¿verdad? Así que podríamos decir que este es como el sistema completo de residuos módulo n estándar. ¿Sí? Estándar, por decirlo así, ¿no? Siempre que uno piensa en ZN, piensa en este sistema completo de residuos, ¿no? Del 0 al n-. Pero ya vimos que no tiene por qué ser eso. Bien, vamos a hacer la demostración entonces, ¿ok? Entonces consideremos el conjunto M, 0, 1, 2 y así hasta n-1, ¿ya? Fíjate, fíjense que la cardinalidad de este conjunto es n. Este conjunto tiene n elementos. Claro, porque fíjate, del 1 al n-1 hay n-1 elementos. Y si le contamos el 0, n-1 más 1, n. O sea, este conjunto tiene n elementos. ¿Ok? Y nosotros queremos armar un sistema completo de residuos módulo n. Módulo n. Ah, entonces podríamos utilizar la propiedad anterior, ¿o no? Porque fíjate, ya tenemos un conjunto de cardinalidad n. Así que lo único que deberíamos demostrar es que los elementos que están dentro del conjunto son todos incongruentes, ¿verdad? O sea, aquí ya basta con demostrar que los elementos que están aquí son todos incongruentes con todos, y eso es todo. Y con eso basta y sobra, ¿sí? Así que basta probar que todos los elementos de este conjunto, es decir, del 0 al n-1, son incongruentes 2 a 2 módulo n. ¿Y cómo vamos a demostrar que todos son incongruentes 2 a 2? Lo vamos a hacer por contradicción. ¿Sí? Es decir, supongamos que existen dos elementos aquí que son congruentes y vamos a llegar a una contradicción. Vamos a ver que eso no es posible. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí, supongamos que existen I y J dentro de M, tales que I es congruente con J módulo E. Módulo E.
¿sí? Supongamos que hay dos elementos dentro de este conjunto que son congruentes, ¿ya? Y que son distintos, obviamente. Aquí, obviamente, I tiene que ser distinto de J, ¿verdad? Y distinto de J. Ya, no nos olvidemos de eso, porque obviamente si yo escojo dos veces el mismo elemento, evidentemente va a ser congruente consigo mismo por la reflexividad, ¿no? Tienen que ser elementos distintos. Bueno, si esto ocurre, entonces, ¿qué pasa si I es congruente con J módulo N? Bueno, por propiedad N debe dividir a la resta, debe dividir a I menos J, ¿verdad? ¿Ya? Y por propiedad de la divisibilidad, ¿qué se cumple? Si N divide I menos J, entonces N, ¿verdad? Debe ser menor, bueno, en estricto rigor, el valor absoluto de N debe ser menor o igual al valor absoluto de I menos J, ¿cierto? Esa es la propiedad, ¿no? Si N divide I menos J, el valor absoluto de N es menor o igual que el valor absoluto de I menos J. Pero fíjate que aquí N es un residuo, o sea, no es un residuo, más bien dicho es un módulo. Y generalmente uno trabaja con módulos positivos, así que aquí estamos suponiendo que n es mayor que cero, ¿ya? Para que así este conjunto tenga sentido, ¿no? Por lo tanto, el valor absoluto de n es el mismo n, ¿sí? O sea, aquí yo sé que n es menor o igual al valor absoluto de i menos j. Aquí sí, yo no sé si ese valor absoluto es positivo o negativo, entonces no puedo dejarlo así como está. Sí, o sea, no puedo llegar y quitar los valores absolutos porque no sé si dejarlo positivo o negativo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, I podría haber sido uno y J podría haber sido 2. Entonces, I menos J era uno menos 2 que es menos uno, ¿te fijas? Entonces, no puedo llegar y dejar que N es menor o igual que menos uno porque ya estoy viendo que N es positivo y se genera una contradicción que no tiene sentido, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ponernos en casos, ¿sí? Caso 1. Supongamos que I es mayor que J. ¿Sí? Porque aquí yo escogí dos elementos dentro de M y tienen que tener alguna relación. Alguno de los dos tiene que ser más grande o igual, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estamos suponiendo que los elementos no son iguales. Así que por la tricotomía, solamente tienen dos posibilidades. O I es mayor que J o I es menor que J. ¿Ya? Entonces, caso uno. Supongamos que I es mayor que J. Si I es mayor que J, significa que I menos J es mayor que cero. Por lo tanto, aquí en el valor absoluto de i menos j, como i menos j es positivo, eso lo puedo sacar. Entonces me queda que n es menor o igual que i menos j. ¿Te fijas? Puedo llegar y eliminar de alguna manera el valor absoluto. Ahora fíjate, este menos j lo puedo pasar sumando y queda que n más j es menor o igual que i, ¿verdad? Pero recordemos que ese i lo saqué dentro de m. Y en m están todos los números del 0 al n menos uno. Eso significa que i tiene que ser menor que n, ¿verdad? I tiene que ser menor que n porque aquí no alcanzamos el n, estamos del 0 al n menos uno. El siguiente sería el n, pero como no está, ese i tiene que ser menor que n. Entonces se genera esta desigualdad. Fíjate, el n más j es menor que. Si yo resto n a ambos lados, los puedo cancelar y me queda que j es menor que cero y eso no se puede. ¿Por qué? Porque j está entre cero y n menos uno. No es un número negativo. No es menos uno, no es menos 2. Está entre cero y el n menos uno y el n es positivo. Así que no es posible que j sea menor que cero. Por lo tanto, este caso, cuando i es mayor que j, no se puede dar. Bueno, entonces veamos el otro caso. El otro caso que nos queda, que sería el caso 2, es que i sea menor que j. Ya, entonces otra vez, si i es menor que j, significa que i menos j es menor que cero. Entonces aquí ese valor absoluto, el valor absoluto de i menos j, ¿verdad? Como i menos j es negativo, el valor absoluto va a ser menos i menos j, ¿verdad? El valor absoluto de i menos j va a ser menos i menos j. Entonces ahí nos va a quedar n menor o igual a menos i menos j. Aquí el menos, ¿verdad? Interactúa con los signos, entonces me queda menos i más j. El menos i pasa sumando. N más i es menor o igual que j. Otra vez j está dentro de m, así que es menor que n. Por lo tanto, n más i es menor que n, se cancela y te queda que i es menor que cero, que tampoco es posible porque estaba dentro del conjunto del 0 al n menos uno. Entonces, este caso tampoco es posible.
Y ahí uno dice inmediatamente, bueno, si no es posible que I sea mayor que J, y no es posible que I sea menor que J, y tampoco son iguales, porque eso fue lo que supusimos al inicio, entonces estamos en una contradicción, porque la tricotomía nos asegura que cualesquiera dos enteros o son iguales o uno es mayor que el otro. Entonces ahí está la contradicción. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿de dónde viene la contradicción? De suponer que hay dos elementos dentro de este conjunto que son congruentes. La contradicción nos dice entonces que todos los elementos de este conjunto son incongruentes dos a dos. Porque no hay ninguno que sea congruente con otro. Son todos incongruentes y por lo tanto, por el teorema anterior, por la proposición anterior, este conjunto forma un sistema completo de residuos módulo E. ¿Se fijan? Entonces, efectivamente, el conjunto del 0 al n-1 forma un sistema completo de residuos módulo E. Y insisto, este va a ser como el sistema completo de residuos estándar, por decirlo así. ¿Sí? Va a ser el sistema estándar que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Generalmente uno usa ese, pero ya hemos visto ahora que en realidad podemos cambiarlo y podríamos tener otros sistemas. ¿Ya? Y esto ya se empieza a poner más interesante. Bien, vamos con una propiedad más y con esto finalizamos. ¿Sí? Proposición 86. Dice acá, si el conjunto desde A sub 1 hasta A sub R es un sistema completo de residuos módulo n, y el conjunto desde B sub 1 a B sub S es otro conjunto completo de residuos módulo n. Fíjate, tenemos aquí dos sistemas completos de residuos módulo n. Entonces me está diciendo que R es igual a S. A ver, ¿quién es R y quién es S? R, fíjate, aquí lo podemos ver, ahí está, es la cantidad de elementos de este conjunto, es la cardinalidad, y S es la cardinalidad del otro conjunto. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esta propiedad? En palabras muy sencillas, nos está diciendo que todos los sistemas completos de residuos módulo n tienen la misma cantidad de elementos. Todos, todos. ¿Ok? Porque ya vimos que podemos armar distintos sistemas completos de residuos, pero todos van a tener la misma cantidad. ¿Te fijas? O sea, no sé, pues, si yo tengo un sistema de residuos módulo n que tiene, no sé, por ejemplo, no sé, pensemos que estamos trabajando en ZN y aquí hay un sistema de residuos completo ya que tiene cuatro elementos. Entonces, todos los sistemas van a tener cuatro, todos. No hay otro sistema que tenga más o menos, no. Para que sea sistema completo de residuos, todos tienen que tener exactamente la misma cantidad. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos elementos van a ser? Bueno, van a ser n, ¿verdad? O sea, en palabras sencillas, si yo mezclo esta propiedad con la propiedad anterior, resulta que todos los sistemas completos de residuos módulo n van a tener n elementos. Eso es lo que me está diciendo finalmente esta proposición. ¿Sí? Todos los sistemas completos de residuos módulo n tienen que tener n elementos. O sea, un conjunto. El conjunto de los enteros módulo 4 tiene que tener 4 elementos. No puede tener 5, no puede tener 3, tiene que tener 4. El conjunto de los enteros módulo 10 tiene que tener 10 elementos. El conjunto de los enteros módulo 50 tiene que tener 50 elementos. Eso es lo que nos está tratando de decir. ¿Sí? Eso es lo que nos está tratando de decir porque finalmente, y aquí viene el corolario anterior, el corolario que viene después, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que si n es un número positivo, entonces todos los sistemas completos de residuos módulo n tienen n elementos. Eso es lo que yo les estaba comentando. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo yo justifico esto? Bueno, porque la proposición 86, que es la que vamos a demostrar ahora, me dice que todos los conjuntos tienen la misma cantidad. Pero la proposición 85 me dice que el conjunto del 0 al n-1 es un sistema completo y este sistema tiene n elementos. Por lo tanto, todos los sistemas completos de residuos módulo n tienen que tener n elementos porque todos tienen la misma cantidad. ¿Se fijan? Esa es la demostración del corolario que está acá. ¿Ok? Entonces la demostración del corolario ya está lista, ¿no? O sea, nos falta demostrar esto y ya se termina. Bien, vamos a probar que efectivamente todos los sistemas tienen la misma cantidad. ¿Ya? Y lo vamos a probar por tricotomía. ¿Sí? A ver, yo tengo que R y S son números enteros. R es la cantidad de elementos que hay acá, es como la cardinalidad de este conjunto, ¿verdad? Y S es la cardinalidad de este conjunto. Son números enteros, ¿verdad? Entonces, por tricotomía, R y S solamente tienen tres posibilidades, ¿verdad?
o R es mayor que S, o R es igual a S, o R es menor que S. Nosotros queremos probar esto, que R es igual a S. Entonces lo que vamos a hacer es como descartar los otros casos, ¿no? Vamos a partir suponiendo que R es mayor que S y vamos a demostrar que eso no se puede, que se va a generar una contradicción. Después vamos a suponer que R es menor que S y vamos a hacer lo mismo. También vamos a demostrar una contradicción. Entonces no va a quedar otra que R sea igual a S por tricotomía. ¿Se fijan? Esa es como la idea. ¿Ok? Entonces, hagamos la demostración. Entonces, supongamos, primero, supongamos que R es menor que S. ¿Sí? Supongamos que R es menor que S. ¿Ok? Aquí voy a borrar. O sea, estaríamos aquí. Estamos suponiendo que R es menor que S. Vamos a demostrar que eso no se puede. Vamos a ver. Entonces, supongamos que R es menor que S. ¿Ya? Si A es un número entero, ¿verdad? Recordemos que aquí tenemos dos sistemas completos, ¿no? Voy a ponerle nombre. Tenemos M1, que es el que tiene A1, A2 y así hasta AR. Y tenemos M2, que es B1, B2 y así hasta BS, ¿verdad? Estamos suponiendo que R es menor que S. Este R de aquí es menor que S. O sea, en palabras sencillas, M1 tiene menos elementos que M2, ¿sí? Hay menos, acá hay menos. Por ejemplo, aquí hay 10 y acá hay 20. ¿Se fijan? En el M2 tienen que haber más. ¿Ya? Eso es lo que estamos suponiendo. Chuta, o sea, ahora sí. Ya, entonces supongamos que R es menor que S. Ya, ¿qué es lo que pasa? Sea A un número entero. Si A es un número entero, se supone que A debe ser congruente con alguno de los elementos de M1, ¿verdad? Porque M1 es un sistema completo, así que cualquier entero tiene que ser congruente con alguno de los que está ahí. Así que este A tiene que ser congruente con algún A sub I, módulo n, ¿verdad? Tiene que ser congruente con alguno de ellos. Pero también M2 también es un sistema completo, así que A también tiene que ser congruente a alguno de los que está aquí. Alguno, no sé a cuál, pero alguno tiene que ser congruente, ¿no? A también tiene que ser congruente a algún B sub J módulo I, ¿ya? Luego, por la transitividad de la congruencia, ¿qué va a ocurrir? Fíjate, A sub I es congruente con A, pero A es congruente con B sub J. Eso significa que A sub I es congruente con B sub J módulo I. ¿Se fija? O sea, de alguna manera lo que estamos empezando aquí es como a emparejar. ¿Te fijas? O sea, cada uno de aquí lo vamos a emparejar con alguno de acá. ¿Ya? Bueno, aquí yo estoy haciendo el A1 con el B1. No tiene por qué ser necesariamente el A1 con el B1. A lo mejor es el A1 con el B4 o con el B8, no sé. Pero esa es la idea, ¿no? Ir emparejando uno de M1 con uno de M2. ¿Ya? Bueno, ¿qué significa esto entonces? Insisto, que cada elemento de M1 de este conjunto es equivalente a un elemento del conjunto de M2. O sea, aquí tenemos como parejitas. Cada uno de M1 es congruente con uno de M2. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Recordemos que estamos suponiendo que R es menor que S, o sea que aquí hay menos elementos que aquí. Eso significa, ¿ok? Eso significa que necesariamente si aquí hay menos elementos que aquí y estamos emparejando, va a haber un elemento de M1 que va a tener que ser congruente a dos elementos de M2, a dos o más, ¿sí? O sea, hay al menos un elemento en M1 que es congruente a dos en M2. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjate. Supongamos que M1 es el conjunto 0, 1, 2, 3. Ya, estoy inventando. Este es M1. Y supongamos que M2 es el conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense que M2 tiene que tener más elementos porque estamos suponiendo que R es menor que S. Entonces lo que acabamos de ver recién es que cada uno de los que está aquí se empareja con uno de los que está aquí. Entonces a lo mejor yo puedo emparejar el 0 con el 0, el uno con el uno, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y ahora, fíjate, aquí demostramos que cada uno de los que está aquí es congruente con alguno de los que está aquí. Entonces a lo mejor el 0 también va a ser congruente con el 4 y el uno también va a ser congruente con el 5. ¿Te fijas? O sea, si en M2 hay más elementos que en M1 y todos los elementos de M1 están emparejados con todos los de M2, debe haber alguno de M1 que llegue a más de uno en M2. Porque todos están emparejados con todos. O sea, no puede ocurrir que aquí el 4 y el 5 queden solitos.
estos de aquí no pueden quedar solitos, tienen que estar emparejados con alguno de allá. Entonces a lo mejor el 4 está emparejado con el cero y el 5 está emparejado, no sé, con el 3. Entonces fíjate que el cero va a estar emparejado con dos elementos dentro de M2. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Que aquí en M1 va a haber, voy a borrar todo esto para que pueda escribirlo. Dentro de M1, ¿ok? Va a haber algún A sub I que va a ser congruente con algún B sub J módulo N y también va a ser congruente con algún B sub K módulo N. ¿Ok? Porque todos los de M2 tienen que estar emparejados con alguno de M1. Así que en algún momento van a haber dos o más en M2 que van a llegar al mismo en M1. O sea, tiene que ocurrir eso, porque aquí ya demostramos que están todos emparejados. ¿Te fijas? No pueden aquí haber solitos, no. Tiene que tener, cada uno debe emparejarse allá. ¿Se fijan? Por lo tanto, va a haber algún A sub I que va a ser congruente a un B sub J y un B sub K al mismo tiempo. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Por la transitividad otra vez de la congruencia, fíjate, B sub J es congruente con A sub I, pero A sub I es congruente con B sub K, módulo N. Entonces esos de ahí tienen que ser congruentes por la transitividad. Ah, pero esto no es posible. ¿Por qué no es posible? Yo no puedo tener un B sub J que sea congruente con un B sub K, porque se supone que M2 es un sistema completo de residuos y en los sistemas completos de residuos no hay elementos que sean congruentes, todos son incongruentes. Esa es la propiedad 2, ¿verdad? Es la propiedad que tenemos aquí, voy a borrar. Es esta. Todos son incongruentes. Así que no puede ser posible que haya un B sub I que sea congruente con algún B sub J. Eso no es posible. ¿Ok? O sea, un B sub K con un B sub J. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos una contradicción. R no puede ser menor que S. ¿Se fijan? Es lo que yo les estaba comentando al inicio. R no puede ser menor que S. Bueno, ¿qué pasa ahora si R es mayor que S? Ya, hacen exactamente la misma demostración. Es completamente análoga, solamente que ahora va a ser al revés. Ahora va a haber alguno de M2 que llega a 2 de M1. ¿Sí? A dos o más. ¿Te fijas? Ese es el chiste. Y otra vez uno llega a una contradicción. Entonces, por tricotomía, la única opción que queda es que R sea igual a eso. O sea, no hay otra posibilidad. Eso significa que la cantidad de elementos del primer sistema completo de residuos módulo N es exactamente la misma cantidad de elementos que hay en el segundo sistema completo de residuos módulo N. Y además me está diciendo que cada uno del primer sistema es congruente con alguno del segundo. O sea, están emparejados completamente. ¿Ya? Por lo tanto, podemos concluir que todos los sistemas completos de residuos módulo N tienen exactamente la misma cantidad de elementos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos elementos tienen? Y aquí es donde conectamos con la proposición anterior. Ya demostramos que el conjunto del 0 al n-1 siempre va a ser un sistema completo de residuos módulo N. Siempre. Y como este conjunto tiene n elementos, entonces todos tienen que tener n elementos. Todos los sistemas completos de residuos tienen que tener n elementos. ¿Se fijan? Y eso es lo que está aquí en el corolario. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en Z3, yo sé que un sistema completo de residuos de Z3 es 0, 1, 2. Tiene tres elementos, fíjate, este conjunto tiene tres elementos. A ver, otro sistema completo de residuos. A ver, alguno que sea congruente con el cero, porque ya vimos que todos tienen que ser congruentes con alguno del otro. El 3 es congruente con el 6 módulo 3. El uno es congruente, a ver, 3, 6, 9 más 1 son 10. Y el 2 sería 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Ahí está. Este que está aquí es otro sistema completo de residuos. O sea, yo puedo representar a Z3 como 0, 1, 2 o puedo representarlo como 6, 10, 17 y son exactamente lo mismo. ¿Ya? Son dos sistemas completos de residuos módulo. ¿Ya? Los representantes son distintos, pero son exactamente los mismos conjuntos. Acuérdense también que estos elementos que están aquí no son números, ¿ya? No es el número cero, el número uno y el número 2, sino que es la clase del cero, la clase del uno y la clase del 2. Solo que uno ya llega un momento en el que uno ya lo habla como si fuese un número, entre comillas, pero no es que sea exactamente un número, ¿ya? Es una clase, ¿ya? De equivalencia. Bien, entonces esto que acabamos de ver es lo que está relacionado con los sistemas completos de residuos. En el siguiente video vamos a hablar de los sistemas reducidos, ¿ya?
aquí hablamos simplemente de los sistemas completos, ¿sí? Y son sumamente importantes porque nos permiten de alguna manera representar a ZN de distintas maneras. ¿Ya? Esa es la idea de estudiar sistemas completos, representar a ZN de distintas maneras. No siempre tiene que ser del 0 al n-1. Z5 no siempre tiene que ser 0, 1, 2, 3, 4, sino que ya vimos que en realidad puede ser distinto. Ya podemos representarlo con otros representantes, pero en estricto rigor es para lo mismo, es para representar a ZN de una manera u otra. ¿Sí? Hay veces que hay representaciones que son más convenientes que otras. ¿Ya? Por eso es que este tema es sumamente relevante. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ya sabemos? Que todos los sistemas completos de residuos módulo n tienen que tener n elementos. Así que esos son algunos resultados que son sumamente importantes que vamos a utilizar más adelante. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.